Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Dos de la tarde, listos como siempre por las pantallas venezolanas de televisión, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Señor Roger Villegas, usted sabe, se acuerda de chiquito, muy pequeñito, del papagayo, de la perinola, del gurrufío, del trompo, de todas esas cosas. Claro, vale, son los juegos tradicionales. Metras también. ¿Jugando en serio? Jugando en serio es nuestro capítulo del día de hoy, así lo hemos denominado y bueno, sí. Sin duda alguna, todos conocemos esos juegos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto lo disfrutamos o lo jugamos? Ahí está el gran debate. En particular, bueno, yo me quedé aquí en Caracas y no jugué mucho con esto, ¿no? Tengo que haciendo Sí, honor a la ser verdad. honesto, honor a la verdad. Con metras, quizás metras un poquito. Pero era más del béisbol, del básquet, todo ese tipo de cosas De deportes en casa. Pero haciendo las investigaciones pertinentes sabemos que todas estas dinámicas dan aportes necesarios para los chamos, ¿no? El tema de la interacción con otros niños, la motricidad, estar allí, el tema de la atención, ¿no? Todo esto suma elementos importantes al proceso de cuando estamos chamos, ¿no? Entonces, con el tema de las pantallas ahorita es todo un gran debate. ¿Cómo podemos hacer que nuestros chamos vean hacia allá y estén alejados de las pantallas? Es el gran reto que tenemos ahorita, ¿no? Sí, bueno, es que tiene además, bueno, un valor físico, con eso que mencionabas de la motricidad y con ciertas partes que comienzan a desarrollar los chamos, sobre todo a tempranas edades con este tipo de juegos, un valor social, de identidad, ¿no? De sentido de pertenencia, de arraigo. En particular, yo viví un tiempo en Barquisimeto con mis papás y como éramos niñas, mis tíos están acostumbrados al tema de los papagayos. Y mi tío desarmaba los ganchos de ropa, agarraba los palitos de madera y nos hacía papagayo. Yo, tío, pero yo soy una niña, no importa, usted vuela y eso. Y eso pasaba también, yo recuerdo, de chiquita vivíamos mis papás viven ahí todavía, en la casa, bueno, había una platabanda y era una guerra de papagayos literal. Es decir, uno le tumbaba el papagayo al otro, pero eso lo vivimos y lo vimos y dentro de todo era como emocionante porque eran juegos sumamente tranquilos, relajados, eran parte además de la dinámica. Los papagayos se quedaban colgados a veces en los techos de las casas, o sea, todo eso existía. Yo tengo años que no veo un papagayo volar. No, particularmente sí, cuando voy para allá, o sea, no, más nunca. Sí, hay personas hay chamos que juegan todavía con esto que ya mencionamos acá durante el inicio de este espacio, pero lo común ahorita obviamente es el tema de las pantallas. Sí. ¿Qué sucede con esto? La exposición de los chamos a temprana edad a esa luz que emite estos equipos electrónicos. Tiene consecuencias, obvio. El tema de las transiciones, los colores, el aislamiento. No es lo mismo tener un chamo que de repente el tema de los papás, no, que cuidado que se va a caer y todo lo demás, pero es necesario un rasponcito en la rodilla, es necesario que se caiga y se levante. El tema incluso de cómo los chamos empiezan a tener esa negociación, ¿me entiendes? Esas relaciones con otros chamos que se dan de forma natural. Hoy jugamos una cosa, tú me prestas una cosa, tú me prestas un juguete, se dañó un juguete. O sea, todo ese tipo de cosas parecen simples, pero sin duda alguna que van desarrollando al chamo a que se relacione en otros ambientes y cómo se da esa cuestión social, ¿no? Esa interacción social. Y si bien se ha rescatado un poco esa interacción después de la pandemia, obviamente eso marcó un precedente en esos chamos que crecieron en esa época de pandemia. Vamos a ver qué nos dice Carla. Carla es como de nuestra época, así que seguramente sabe de qué juego estamos hablando y nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Carla, vamos contigo. Vamos a ver si se le da a Carla. Adelante. ¿Listos para un viaje a lo mejor de nuestra infancia? Hay cosas que el tiempo no puede borrar. Juegos que nos hacen correr, saltar, gritar de emoción, que nos enseñan a imaginar mundos y a superar esos pequeños tropiezos de la vida. Esa es la escuela más divertida al aire libre. Desde el trompo que baila sin parar hasta el papagayo que conquista el cielo, ¿quién no recuerda las metras, la perinola o el gurrufío? Estos no son solo juguetes, son pedazos de nuestra alma. Son la herencia de nuestros antepasados con más de 400 años de historia. También están los juegos que nos hacen mover el cuerpo. ¿Recuerdas la carrera de sacos, las rondas o saltar la cuerda? Son el corazón de nuestras tradiciones, esa chispa que nos une generación tras generación. Porque jugar es vivir nuestra cultura.
Esa carrera de saco es divertida, ¿viste? Oye, sí, eso todavía lo hacen. Sí, bastante. Eso todavía se rescata también en algunos colegios. Conversábamos incluso con una de nuestras invitadas acerca de la ER y este tipo de cosas que también forman parte como de las cosas que hicimos cuando estábamos más pequeños. Y hay niños que incluso identifican este tipo de juegos. Lo más importante es saber además qué tienen que decir nuestras invitadas del día de hoy acerca de esto. Existe además un interés en nuestro país por rescatar todo este tipo de cosas, muy ligado al tema de la identidad, sentido de pertenencia, reconocer incluso en qué regiones es más común qué juego o qué juego incluso predomina en estos tiempos. Interesantísimo. Así que vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Vamos a verlo, vamos adelante. Jugando en serio, vamos a ver en serio qué es lo que tienen estos juegos que traen para bueno para los chamos. Tenemos a Gabriela Quiroz para ello, maestra. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Te puedo decir Gaby, ¿verdad? Sí, claro. Gaby. También le damos la bienvenida a Gladys Arroyo, historiadora, profe, ya nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar de estos temas además tan interesantes y qué bueno que sea usted también para que nos cuente un poquito cuál es la historia que hay detrás de todos estos juegos tradicionales. Bienvenidas ambas. Nosotros pudimos recordar algunos de los que jugábamos cuando estábamos más chamos, pero seguramente ustedes tienen mayor conocimiento sobre estos juegos. Buenas tardes a todos los usuarios, usuarias de BTV, el canal de todos los venezolanos. Saludos, Roger, saludos, Jocelyn, a la maestra, saludos. Sí, es un tema importante y sobre todo en este tiempo que la tecnología ha deshumanizado un poco a los niños y a las niñas. Los ha distanciado, hay la necesidad de ese encuentro, del reencuentro, de la vida social, que es lo que fomentan esos juegos tradicionales. Claro, aquí en Caracas, yo sé más de la historia de Caracas que de otros estados, pero sin embargo yo soy barquisimetana, ¿no? Y te puedo decir que en Caracas la tendencia siempre es a los juegos donde tú llevas de por medio una apuesta, generalmente. Los espacios públicos para los juegos son pocos. Acuérdese que tantos habitantes que tiene esta ciudad. Bueno, a veces yo veo en la cuadra de mi casa, yo vivo en el Prado María, veo algunos niños jugando metra. Todavía se ve. Todavía se juega. Los papagayos muy poco, porque imagínate, con estas arañas de cable y ahora está con esas compañías poniendo fibra óptica, los papagayos se quedan enredados. Entonces, es hasta peligroso. Y es peligroso. Y sobre todo que esta es una ciudad que es una selva de cemento, que hay muchos edificios, todo eso, no podemos aceptar que los niños suban una platabanda o a lo último de un edificio para volar un papagayo. Eso es muy delicado. Pero esos son nuestros juegos tradicionales. Aquí en Caracas, por ejemplo, identificamos muchos juegos con temporada. Es decir, en la Semana Santa tiene echar coco, juegas papagayo, el mismo trompo, haces apuestas. Y la historia de esta ciudad es muy rica en ese tema de los juegos tradicionales. En el tiempo de la colonia, Jocelyn, la maestra y Roger, hubo un momento difícil para la ciudad de Caracas, difícil y muy importante, porque es la raíz de nuestra independencia. Cuando Miranda llegó a Caracas, o ya las autoridades coloniales sabían que Miranda había salido de Nueva York con una expedición para deponer a las autoridades coloniales, aquí se tomaron muchas medidas, desde el Guaraíra Repano hasta el último rinconcito de Caracas. Bueno, Caracas era una ciudad muy pequeña de 40.000 habitantes y realmente muy pocas parroquias, ¿no? Pero fíjense, el capitán general hizo un bando de buen gobierno que se publicó el 4 de marzo de 1806. Y en ese bando de buen gobierno se prohibieron todos los juegos públicos. ¿Por qué?
porque venía Miranda y la ciudad fue militarizada. Y muchos de esos juegos se perdieron. Desde aquel tiempo no sabemos cuándo se reanudaron, porque aquí estuvieron vigilando a la gente hasta el 19 de abril, buscando a Miranda, los papeles de Miranda, quién había hablado con Miranda. Porque ese momento era un conspirador. Sí, era un traidor del rey. Y Miranda, como Chávez, es el único que ha desafiado al imperio más poderoso del mundo. Fíjense, yo le traje aquí varios juegos que prohibieron. Ajá, Se prohibieron las funciones públicas. ok. En la calle no se podía hacer corridas de toro ni de novilla. Se prohibieron las carreras de caballos y de mulas. Los animales que anden sueltos, el vecino que se sintiera afectado lo podía matar. Estaba permitido. Se prohibieron los juegos de envite, suerte y azar. Solo se permitieron los juegos de trucos o billares, dama y ajedrez. También se prohibieron los fuegos artificiales, es decir, de todos aquellos que se usara pólvora, aunque se hagan por fiestas patronales o regocijos públicos. Se prohíben los bailes después de las 12 de la noche. Y para hacer una fiesta, los habitantes de la ciudad, los caraqueños y caraqueñas, tenían que pedirle permiso al gobierno y justificar para qué era la fiesta. Ay, caramba. Durante los días de trabajo se prohíben los juegos de pelotas, de naipe y las peleas de gallo, que era algo muy tradicional Muy de esta característico. ciudad. Los infractores serían enviados a trabajar en las obras públicas. Se prohíben las rifas y algo muy importante, serán castigados con azote, que es la vía más barata para multar a alguien, los muchachos que arrojen piedras sobre las casas. Bajo esta misma pena se castigará el juego de las máquinas de papel. ¿Cuáles eran las máquinas de papel? Los papagayos. En las calles de la ciudad capital o fuera de ella, siempre estaban prohibidos desde aquel bando de buen gobierno, sobre todo porque se utilizaban navajas para picar las veradas, para hacer los papagayos. Sí, algo muy Fíjense, todo esto, ¿qué daño podía hacerle un papagayo a la gente porque había llegado Miranda? Bueno, pensemos hoy en un dron, aquello llamaba la atención de la gente, podía aglomerarse la gente y era lo que Lo que no Ellos querían. querían lo que no querían y evitaban, ¿ves? Pero fíjense, aquí en Caracas, en estos días yo fui al Calvario, habían unos actos allí y yo bajé, no por donde tradicionalmente uno baja, bajé por una parte que está el seguro del silencio, y están unos bloques todavía pequeños de los del silencio y hay una gallera. La gallera está vivita, claro, está abandonada y todo eso, pero eso te habla de los juegos que se daban en Caracas. Un referente histórico, si se quiere. Es un referente histórico. Y en ese mismo sentido, gracias a esta gran explicación de la historiadora Gladys Arroyo, quisiera que también Gabriela nos diera su percepción, ¿no?, acerca de todo esto que ella nos está comentando también, pero además de lo que decíamos también al inicio de este espacio, ¿no? Todo lo que implica estos juegos, de su desarrollo para los chamos, en la parte motriz, en el tema de la atención, los beneficios que tienen estos juegos y también tu percepción acerca del auge actualmente con el tema de las pantallas y todas estas plataformas que sirven para que los chamos también se distraigan, ¿no? Pero que también tienen sus consecuencias ¿Y negativas. qué recuerdas también de pequeña? bueno, ¿Por qué no? Bueno, pequeña siempre jugaba mucho todos los juegos tradicionales. O sea, yo crecí casi que me mojaba bajo la lluvia, eso era mi juego. Jugaba Ok. pelota, armaba carpas con mis primas, creamos con las sábanas casas para las muñecas. Esos eran los juegos a los que nosotras estábamos acostumbradas. Sin embargo, hoy en día, cualquier juego no está mal visto, sea tradicional o sea videojuego. Lo importante es el uso que nosotros le damos a esos juegos. Claro. Porque hoy en día en los colegios se ha implementado el uso de los juegos a través de la robótica.
pero son distintos juegos a los que los niños interactúan en casa. Son juegos totalmente diferentes. Los juegos tradicionales permiten la interacción social, permiten que los niños aprendan otras cosas distintas a las que están acostumbrados en su día a día en el colegio, pero no hay un juego malo o no hay un juego que no sea educativo, simplemente la diferencia es el uso que nosotros le damos a los juegos, ¿ok? Porque, por ejemplo, jugar la ERE, eso es común en el recreo de todos los colegios. Los niños juegan a la ERE y la ERE es parte de un juego tradicional. Si hay docentes que implementan proyectos que van enmarcados en los juegos tradicionales, ellas pueden crear estos juegos tradicionales a través de los materiales de diferentes reciclados, materiales que traigan los niños de la casa. Y así ellos pueden tener conocimiento de estos juegos o pueden planear o planificar con los papás un paseo donde le permitan a los niños volar el papagayo, por supuesto con sus permisos requeridos previamente, donde puedan volar el papagayo o jugar pisé, jugar la rayuela, que esos no son juegos que ya no se ven, pero que para los niños son divertidos. Tú le das una tiza a un niño y le dices, ráyame todo el piso, y el niño te va a crear y se va a distraer, y ahí lo puedes tener hasta 1 hora, si es posible, con el uso de la rayuela. El uso de los juegos va a depender del adulto que lo dirija. El niño puede interactuar en casa a través del videojuego, pero siempre y cuando, mira, es el juego que vamos a utilizar que le permita expandir su conocimiento, que le permita concentración, juegos de encajar, juegos de crear, mira, forma un edificio, crea una ciudad, que él se sienta que le gusta, pero es un juego en el que él está aprendiendo sin necesidad de llevarlo más allá. Y hay unos materiales básicos que también que se utilizan mucho, como la plastilina, el tema de las témperas, los colores, sí, todo esto. el papel crepé, el papel de seda, con todos esos juegos, con todos esos materiales ellos pueden crear diversos juegos. No son malos. Todo depende del uso que nosotros le demos. Claro, todos tienen sus beneficios. Claro. Los juegos tradicionales nos proporcionan muchos más beneficios que los videojuegos, porque en los juegos tradicionales tenemos la interacción, resaltamos la cultura. Si tú eres de un estado y yo soy de otro, bueno, en mi estado se juega más el pisé, en mi estado se juega más la perinola, y así vamos resaltando los valores de nuestro país que se han perdido un poco. Además que yo recuerdo que cuando uno estaba chamo, quien más coleccionaba metras era como el, ¿sabes? Campeón. Se las llevaba otra vez al recreo en la campeón, bolsita, exacto, y sacaba las metras y era, bueno, yo me quedo con esto. Igual pasaba, que es como algo como muy parecido, si no me equivoco, mal no recuerdo, con los tazos. ¿Tú te acuerdas de los tazos? Casualmente lo iba a decir ahorita. ¿Cómo que se decía? Que uno ruchaba, ¿no? Tazos, sí. Esto era, bueno, esto Tanto era, así que imagínate. algunas empresas muy conocidas tienen que ver con chucherías, exacto, golosinas ese tipo de y tal. cosas, exacto. Metían los tazos. Y se me entonces robó también había el tema de las cartas también. Entonces, bueno, están los juegos tradicionales, pero otros juegos que también se fueron incorporando, ¿no? En esa medida. Profe. Sí, no, hay otro, por ejemplo, las caimaneras que Actualmente se juegan, aplican. incluso es muy popular, tiene que ver con la época del béisbol. Las bolas pelotique goma. criollas. Y la pelotique goma, Las bolas criollas los también. gurrufíos, los gurrufíos, La carrera de los sacos. juegos de chapita, Chapa, claro. las chapitas. Eso sí lo ves más en Caracas, ese tipo de cosas, porque yo creo que la metra, el mismo papagayo, todo eso se ve más hacia la provincia, hacia el interior del país, que hay más espacio. Bueno, ustedes cuéntenos desde cualquier rinconcito, desde donde nos están viendo, qué es lo que todavía se mantiene de estos juegos tradicionales, que quieren incluso que se siga mostrando a los chamos, mostrárselo de una forma distinta, colocarlos a ellos también a hacer A crear. esto desde su perspectiva y adaptarlo obviamente a esta realidad, ¿por qué no? Mientras nosotros hacemos una pausa, pero antes es momento de publicidad. Con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que tu plan comienza con una solución BDB esperándote. Con pago móvil BDB QR solo escaneas y pagas al instante. Desde la playa, en carretera o en ese lugar que acabas de descubrir. Listos para el plan 24/7 con el banco número 1 que te acompaña siempre. Porque para el Banco de Venezuela, El mayor valor eres tú. Hola, vale. Los aparatos electrónicos como las tablets y los teléfonos son muy buenos para la distracción de nuestros pequeños, pero el uso en exceso les hace daño. Y es por eso que te invito a que tú como padre le enseñes a tus hijos sobre los juegos tradicionales y hasta los juegues con ellos, porque no hay nada más bonito que esa experiencia que tuvimos nosotros con los juegos tradicionales. Escucha
este video. ¿Qué está pasando con el tema de los juegos tradicionales en Venezuela? Desaparecieron para siempre. Las nuevas generaciones están preparados para bailar un trompo, para caerse a competencia con unas metras, poder fabricar un gurrufío, una chapa, refresco de malta normal, que los más sádicos convertíamos en una especie de esmeril. No había algo en el calendario que indicara es la temporada de tal cosa. Era súper espontáneo. Eso tenían los juegos tradicionales. El pepo era la metra codiciada por todo. Tú podías perder bolondrones. El mérito no era comprar metras, porque comprar metras lo vendían en cualquier lado. Era ganarlas. El trompo estaba en bailar y comer quines. Chapita, béisbol, dale una pelota es peludo. Ahora dale una chapa, con un palo de escoba. Y lo hacíamos. El escondite era un juego genial hasta cierta edad. Eran los juegos de nosotros. Yoyo, gurrufío y perinola. Y resulta que no solo los pequeños tienen cómo desconectarse de las pantallas, porque los adultos también tienen cómo hacerlo. Fíjate de qué manera. Creo que uno de los juegos más divertidos que he tenido la oportunidad de presenciar y jugar es se llama Bolas Criollas. Tenemos al Super Mingo. Y este hierrito que ven aquí se llama casquillo. Cada equipo debe arrimar sus bolas al Mingo lo más cerca posible. Si la bola del contrincante llega al Mingo, toca bochar. Un juego muy divertido que reúne a la familia venezolana con sus pinticas, su musiquita bien chévere. Y se lo toma muy en serio, ¿yo? Y mientras tú reflexionas sobre lo buenos que son los juegos tradicionales, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Allí veíamos a Aurelín Monzón en las redes. Comentarios muy válidos, muy acertados. Ya algunos de estos juegos los habíamos mencionado, Jocelyn. Pero quisiera que la profe Gladys también nos diera su percepción, ¿no?, acerca de todos estos juegos. Jocelyn dice que ha jugado bolas criollas. No he jugado, he visto cómo juegan. No se me da. Eso no se me da. Sí. Además, cómo esto va fortaleciendo, ¿no?, lo que decíamos hace un rato, nuestra identidad como venezolanos. El encuentro. Exacto. Claro, porque mire, es importante que nuestro pueblo tenga presente, ¿no? La identidad es la fusión, el encuentro entre la historia y las tradiciones, las manifestaciones culturales. Eso es nuestra identidad. Nosotros, estemos donde estemos y oímos el sistema de orquesta, algo, una canción, qué sé yo, un concierto, estemos donde estemos, inmediatamente ese corazón nos brinca. Eso es identidad. O vemos la bandera Escuchamos en el otro himno. país, cónchale, eso no, Bolívar, Miranda, eso nos identifica. Bueno, el tema de la identidad también tiene que ver con los juegos tradicionales. La escuela tiene un papel fundamental en el rescate de los juegos tradicionales. Y eso debemos impulsarlo. Hay una escuela de Distrito Capital, que es la Consuelo Navas Tobar, que está en El Paraíso, cerca donde está la clínica de la Guardia Nacional. Y ellos ahí tienen todo un espacio para la robótica. Esos niños inventan, ahí hay belleza, belleza. A mí me encanta esa escuela. Y tienen otra parte de siembra, de matas medicinales, cosas para los aliños, para la comida. Todo eso es parte, porque hay que buscar apartar al muchacho un poco de las pantallas. De las pantallas. Y que socialicen más. Tenemos que combatir el individualismo. Tenemos que combatir, uno lo llama el sectarismo. Tenemos que fomentar el trabajo en equipo, el encuentro, la solidaridad, el amor, el cariño, el respeto. Esas cosas las podemos hacer a través de los juegos. Yo recuerdo, bueno, hace muchísimos años de ustedes la diferencia es grande, pero yo jugaba mucha perinola. Hay un truco, Gladys, para la perinola. A mí nunca se me dio, ni se me da, ni que intente 4.000 veces. Yo nunca que se le aprendí. pega a uno con el dedo así. Pero ven acá, tú sabes que uno decía que si la tirita estaba muy corta, que si estaba muy larga, que si no le llega. ¿Cuál es el truco de la perinola? No, es eso, la tira no puede ser tan larga, corta para repicar, ¿ves? Y nosotros hacíamos perinola de lata. Antes vendía mucho jugo de lata como ahora. O la latica, la de la leche condensada también. La leche condensada, de ahí se hacían perinolas. O sea, son recuerdos, pues, porque nuestra situación económica no era grande, pues, y las limitaciones económicas nos llevaban a inventar eso. Las muñecas de trapo. También. Es parte de esa historia.
¿verdad? Hoy no, hoy los muchachos piden una muñeca así, asado, la Con ciertas niña, características. Sí. de ciertas características. Y también yo creo que los medios también han solapado eso y son un enemigo de los juegos de nuestros pueblos, de nuestro estado, de nuestras ciudades, porque imponen dos juegos, el fútbol, el básquet, el béisbol, y los demás juegos no existen. Tú jamás vas a ver en un canal un juego de chapita o de bolas criollas o una competencia de perinola en las carreras de saco, las carruchas. Yo recuerdo cuando yo llegué a Caracas, yo llegué en el año 1967 a estudiar aquí y yo conocí las carruchas, pero las carruchas no son esas sofisticadas de ahorita que utiliza el jefe de gobierno en el gobierno del Distrito Capital, no. Las hacían los muchachos porque los muchachos trabajaban en el mercado. Yo desde que llegué aquí vivo en el cementerio, en el Prado de María, y está el mercado. Y eso servía como un medio de trabajo, pero también servía para ellos pasearse, la carrucha. Y hoy, bueno, son competencias, aquí se organizan competencias de carrucha. Y el jefe de gobierno incluso tiene un concurso que hace en Semana Santa, en carnavales, el Festival de los Papagayos. También es bonito que se ha rescatado el tema de los carnavales, las carrozas, las negritas, los disfraces, todo eso. Y falta, bueno, no debemos decir como las reinas o las reyes, porque nosotros no tenemos eso, pero podemos decir la madrina de la escuela. Y sin embargo, ¿no? Bueno, se ha dado incluso hasta un debate en ese sentido porque de alguna manera hasta con las redes sociales se incentivan hasta ciertos estereotipos o la facilidad de que alguien pueda criticar o no y decir, mira, tú puedes o no puedes ser. Yo creo que el debate también está interesante en ese sentido porque habla de un nivel de conciencia bastante importante. De hecho, nosotros nos dijimos, pero este programa de juegos tradicionales fue una sugerencia de uno de nuestros seguidores. No recuerdo el mensaje, lo estaba buscando aquí, pero no lo conseguí. Y hablando de mensajes, llegó uno hace ratico, Sí, Roger. aquí lo tengo. De Grisel. Grisel Espinosa. Ajá. La picúa, el gurrufío, cómo se divierte con esos juegos, el yoyo, la metra, tantos recuerdos. Grisel Espinosa nos escribe a través del día.tv8. Mira, y Winnie, que también es docente, que es nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, ella escribe lo siguiente. Miren, pueden colocar sobre la mesa también el tema de los juegos y el contacto con la familia. Un papá que le enseña a un niño a armar un papagayo o que todos los miembros de la familia hagan competencias de perinola. Bueno, ya te dije, Winnie, no se me da. Quien sepa, me enseña el truco, por favor. Comentar que muchos de estos juegos tradicionales también nos forman para la vida. Por ejemplo, la rayuela con motricidad dinámica general nos enseña a saltar y a la hora de saltar un charco en la calle o un obstáculo y se ve allí ese trabajo. Eso quería conversar contigo, Gaby, porque ciertamente desde un principio comentamos que estos juegos permiten el desarrollo de muchas, físico. Exacto, de muchas habilidades, pero además nosotros en el día a día, pues bueno, obviamente los chamos a veces decimos tienen que seguir ciertas rutinas, que sí levantarse, sobre todo cuando están ahorita que están de vacaciones y sin embargo uno trata de mantener ciertas cosas, pero relaja otras cosas, digamos para no hacerles la cuestión un poco como aburrida. Pero en el día a día, cuando estamos en dinámica escolar, los chamos se levantan, hacen ciertas actividades, van al colegio, después del colegio almuerzan, no sé qué, por la tarde hacen otras actividades. Pero el tema de jugar es muy chévere porque podemos permitirles a ellos también, a través de todos estos juegos, el hecho de que tomen decisiones. Y eso de alguna manera también los prepara para la vida. Ajá, ¿qué quieres jugar? ¿Cómo lo quieres jugar? ¿Cuáles son las reglas incluso de este juego que tú puedes establecer? Así de flexibles incluso se vuelven estos juegos tradicionales. Sí, además que hoy en día, pues como tú lo has mencionado, por la rutina del día, se nos hace como imposibles porque no hay una escuela que los enseñe a ellos los juegos tradicionales. O sea, en Caracas no tenemos un espacio como decir, bueno, vas a ir a la escuela, vas a ir a un centro a nadar o a jugar béisbol o a jugar. No hay un centro que los enseñe o que los forme para aprender lo de los juegos tradicionales, pero sí existe el tema de poder crear en las escuelas esos proyectos que le permitan tanto a los docentes como a los niños conocer los juegos tradicionales. Porque muy importante lo que tú mencionabas, el trabajo de la familia, siempre para los niños va a ser primordial. Siempre un niño se va a sentir feliz de que sus papás vayan al colegio. ¿Qué pasa en la mente de un niño cuando juega?
O sea, ¿qué sucede ahí? La mente del niño mientras está jugando, todo es unicornio, arcoíris, no hay nada malo, todo es felicidad, todo es alegría mientras yo estoy jugando. Se segregan ciertas hormonas. Y ese es el momento donde uno tiene que aprovechar para crearle, bueno, mira, vamos a hacer rayuela. ¿Tú conoces la rayuela? Mira, la rayuela se jugaba cuando tu mamá estaba en esta edad y se fomentan los valores de nuestro país que se han perdido, se comienza a instruir a los niños en ese conocimiento de los juegos tradicionales que se ha perdido demasiado y que no son aburridos, porque realmente los juegos tradicionales no son aburridos. Claro, hay personas a los que se le dan unos más que otros, pero tú puedes aprender. Bueno, un papá trae las velas para armar los papagayos, otro papá trae papel de seda para el papagayo, yo traigo perinola, tú traes metra, y entre todos se forma un espacio y se crea algo, incluso pues crear el Día de la Madre con los juegos tradicionales, el Día del Padre. Necesitamos planes vacacionales, paren la oreja, que por favor potencien todo este tipo de juegos. Y con ese comentario le pregunto casualmente a Gabriela, porque ella viene desarrollando, la última vez que la tuvimos en el espacio era precisamente cuando iniciaron el periodo vacacional y tuviste la oportunidad de desarrollarlo durante todas estas semanas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Además, ¿qué incorporaste allí en cuanto a sacar a los chamos, ¿no?, de las pantallas? Sí, los tenías allí durante muchos días. Tenías paseos también exteriores, pero en su mayoría estaban allí contigo. Estaban ahí conmigo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aportes le diste para aprender a jugar jugando, ¿no? Eso también aprender jugando, exacto. Ellos, pues, incentivamos el tema de la rayuela, siempre es un tiro al piso en el tema de los planes vacacionales cuando no salen de paseo. Okay. Bueno, en mi caso, a nosotras no funcionó muy bien la rayuela porque el espacio era amplio y ellos tenían como que a libre escoger qué era lo que querían hacer. Jugaban la ERE, jugaban pisé, se rescataron algunos. No te puedo decir que hicimos papagayos, que hicimos perinolas, no, pero sí implementamos, por ejemplo, un mural de piernas. Ellos se pintaron las piernas y crearon sus artes dentro de las piernas. Y quitarle eso, los niños llegaban a la casa, no nos queremos bañar porque nos gustan, y entonces no estaban en la pantalla, no estaban, estaban conociendo, estaban aprendiendo, además que son niños que no son de un mismo colegio, que no se conocen, interactuaron, conocieron, tienen nuevos amigos, tienen nuevas posibilidades, tienen nuevos conocimientos. Hasta cocinaron, me dijeron. Hasta cocinar. Ellos cocinaron, hicieron muchas actividades que de verdad fomentan el aprendizaje, aunque ellos no lo vean de esa manera. Porque, por ejemplo, hicieron un día de tequeños y el fin de semana el niño estuvo en casa y su mamá el niño me hizo tequeños. O sea, aprendió, hizo tequeños a toda la familia el fin de semana. Entonces, esa es la intención, que los niños se lleven algo, que los niños aprendan algo, y en los colegios se debe retomar. O sea, más allá, sí está el plan de la robótica, como lo decía lo profe hace un rato, eso existe, hay colegios que ya lo implementan, que los niños trabajan con el sistema de robótica, pero no es que ellos ahí van a jugar por hacer mención a Roblox o por hacer mención a Minecraft, que son los juegos que están como con los niños, no, ellos ahí arman, construyen, pueden incluso crear proyectos en robótica emanados en los juegos tradicionales. Bueno, vamos a crear a través de la robótica diversos juegos tradicionales y crean un juego interactivo, pero basado en los juegos tradicionales. O sea, como les decía al principio, los juegos no son malos. Malo es la utilidad que nosotros le damos. Claro, el tiempo. Y exacto, por supuesto, claro, los juegos tradicionales te permiten la interacción. Los juegos virtuales no. Porque estás tú frente a la pantalla, quizás interactúas, pero no de forma presencial, sino de forma virtual. Tienen sus pros y tienen sus contras, pero sin duda, hoy en día debemos rescatar lo que son los juegos tradicionales. Incluso yo me acuerdo que uno jugaba, bueno, yo no sé si mencionarlo por el tema de la publicidad, este juego donde uno, el dadito, no sé qué, el otro, ludo. No, pero había otro que uno jugaba hasta con plata de mentira y todo. Monopolio. Ajá. Monopolio. Ese también, el tema de la memoria también es súper fundamental. Yo a veces con Axel, con memorias que tenemos guardadas. Sí, eso potencia. Eso también sirve, son juegos pasivos, son juegos de mesa que también te permiten la interacción y también le puedes dar un uso. Quizás a lo mejor no lo vas a tener ocupado una hora, pero sí. Bueno, de hecho, hay uno ahorita, no sé si lo has visto, soy malísima con los nombres, vale, tengo un tema con la memoria. Son como, se parece mucho o potencia mucho lo que potencia la memoria, son unas cartas redondas que tienen como varias imágenes. De hecho, lo hemos jugado también en psicoterapia con Axel. Y lo que hace cada persona es identificar en la pila de cartas redondas que queda aquí la imagen que tienes, y la persona que más cartas puede agarrar, pues es la persona que gana. Es como muy parecido al tema de la memoria. Profe, no me acuerdo el nombre ahorita. Bueno, vamos a revisar eso, yo soy para saber cuál es. ¿Has jugado uno, profe? No he jugado.
Bueno, ese también de cierta forma Sí. Ha entrado, sí. no entra en los tradicionales, profe, pero En la obviamente se ha Pero lo popularizado que bastante. dijo Gaby es muy importante. Yo creo que hay que estimular eso en la escuela. Aquí se viene haciendo en Caracas algo importante, que es el rescate de los carnavales, esos juegos del papagayo, todas esas cosas. La alcaldesa Naú vienen haciendo un esfuerzo importante para que nuestros niños, nuestras niñas, incluso nuestros adultos y adultas mayores. En Caracas también es muy común ver en algunos sectores populares un domingo abuelos y abuelas jugando dominó o jugando bingo, toda la familia. Sí. Eso también, eso es un espacio para el encuentro, Es así. para compartir, claro, siempre está de por medio la apuesta, ¿no? Pero No, y la otra son las bebidas espirituosas, eso también hay que las limitarlo, bebidas, porque no entonces podemos hay mencionar gente eso. que entonces vincula una cosa con otra, entonces después ya ahí se empastela la Ya situación. se Ya se pierde. pierde el sentido del juego, pero sí es importante que los colegios creen como un espacio de cultura. Un espacio de cultura donde rescaten este tipo de cosas, no solamente los juegos, sino la cultura como tal de nuestro país. Porque yo nací en Caracas, pero a lo mejor conozco quizás de Barquisimeto porque mi mamá es de Barquisimeto, pero Ok. quizás no conozco cultura de otro lugar porque no sea, lo he muy poco. visitado, Exacto, pero la tampoco es referencia es muy que baja. estoy instruida en eso. Pero sí es importante que los colegios crearan un espacio de cultura para fomentar esto. O sea, quizás que el niño tenga una horita académica donde pueda jugar, donde pueda rescatar, donde pueda interactuar, donde pueda disfrutar, y que realmente pues la intención de los juegos tradicionales también es alejar a los niños de la pantalla. Hoy en día creo que quizás por tema comodidad de los padres, porque a veces estamos full trabajo, full responsabilidades, y bueno, creo que la solución más pronta es, bueno, toma el teléfono Sí, y mientras yo resuelvo, Sí. y bueno, Sí. quizás generamos un daño no intencional, pero se genera el daño, y la intención no es esa. La intención es que los niños aprendan jugando, pero jugando sanamente. ¿Escuchaste, Axel? Vamos a la pausa. Jugando en serio. Mira, su comentario, su opinión puede hacerlo. Vamos a estar leyendo totalmente en vivo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Jugando en serio, ya venimos. Recuerdo cuando jugaba Gurrufío, Perinola, La R. Ahora lo top son los videojuegos. ¿Qué opina la gente en la calle? Escuchemos. La perinola, el escondite, la gallinita ciega. Creo que los juegos tradicionales se divierten más. Sí, juegos tradicionales y juguetes tradicionales. Hay juguetes tradicionales como el papagayo, el trompo, la perinola, y los juegos tradicionales como la carrera de saco, la carrera de velocidad, la carrera de cangrejo, son algunos de los juegos tradicionales, las metras. Dentro del mundo del aprendizaje, que es muy complejo, que hay para el desarrollo de un ser humano, los dos enseñan. Yo opino de los videojuegos es que vamos a llegar a transmite cosas malas para el ser humano, pues, para lo que es los chicos ahorita no es tan bueno, pues. Sí, algo. Perinola, yoyo, metra. Bueno, yo creo que en todo debe haber un equilibrio, ni muy para allá ni muy para acá, porque, o sea, parte. Sí, lo que es el trompo, vamos a meter entre ellos, metemos ludo, bingo. No me gustan. Videojuegos no me gustan. Más conocimientos, ellos tienen más agilidad y tienen cómo conocer más de nosotros, lo que es Venezuela, lo que es compartir con otros niños. Bueno, y escuchamos a la gente con Mayra Bedoya preguntándole cuáles son esos juegos que recordamos. Algunos incluso ya los hemos mencionado en este espacio. Nuestros camarógrafos, señores, también tienen muchos de esos juegos. Por ahí hablaron Fusilado. de Están fusilado, Palito de mantequillero. palito mantequillero, que todavía no me acuerdo, no lo entiendo. Ale limón también. Ajá, ¿Qué más? ¿Cuál era la el otro, gallinita muchacho? ciega, Joseph. Soplen ahí, ajá, la gallinita ciega. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, Cero contra por cero. Cero ¿Viste? contra por Siguen cero. saliendo juegos tradicionales y, bueno, forma parte de nuestra dinámica. ¿Ves? Fusilados, dicen por aquí también. Sí, no, ese lo mencionamos ahorita. ¿Qué Forma otro parte- se nos olvida? ¿Se nos olvida otro? Tonga, dice. Ah, ese no sé. Pelotica de goma, lo dijimos hace un ratico también. O sea, son un montón de juegos. La gallinita ciega, la dijimos. Ajá, sí.
La aire, bueno, Mira, el aire lo mencionamos Sí. hace un ratico. Por La aquí- aire se Marilyn mantiene Rivas viva, la aire también se mantiene activa. viva en los recreos de los colegios. Los niños juegan mucho al aire. Sí, Y todavía. el escondite. ¿Cuentas tú? Algunos de, ¿Cuento esos, yo? algunos de esos, bueno, son un poco cuestionados por cierta fuerza, ¿no? Que se aplica en el juego. Sin Violencia. embargo, exacto, pero Mientras no haya acceso ni nadie llorando, ni todo muy bien. para allá ni muy para acá, como decía la señora que entrevistábamos. Yo siempre hace jugaba ratito. fusilado en donde con mis primos, siempre ¿Y salía jugaba- llorando? no era válido llorar. Si llorabas mi vida, o sea, la risa, entraba chalequeo. el chalequeo, si lloraba. Mira, por aquí nos dicen lo siguiente: el mantener nuestros juegos tradicionales es una forma de mantener viva nuestra cultura, nuestra identidad. Los juegos modernos no son malos de por sí, pero sin duda la interacción directa, el contacto real de los juegos criollos son una excelente forma de crecer y ser felices. Ese es Así el es. mensajito y con eso incluso nosotros también queremos dejar ese mensaje de reflexión, ¿no? Tú decías y bueno, me pongo a reflexionar mucho porque de hecho yo estoy haciendo el programa y mi hijo está ahí metido en un teléfono, ¿no? Entonces, para que vean, es un llamado tanto a ustedes como a nosotros mismos, porque en estas dinámicas cotidianas a veces uno hace esto sencillamente y quizás uno puede contar con herramientas muy sencillas y en eso va la reflexión. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer desde casa? ¿Qué podemos hacer que sea práctico, que tengamos con nosotros para aprovechar todavía este periodo vacacional que queda? Porque en muchos casos de repente ellos están de vacaciones, pero nosotros estamos trabajando y andas con ellos todo el día. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa dinámica, Gaby? Que nos permita a nosotros de alguna manera tener ese espacio de jugar aprendiendo sin necesidad de exponerlos a algo que les va a hacer daño ciertamente a Siempre es importante corto y largo planificarse, plazo. planificarse, buscar herramientas que sean fáciles para los papás, que siempre se les complica. No, es que yo no sé hacer eso. Entonces cambia un plastidedo por un teléfono, mira, llega a acuerdos, crea acuerdos en casa. Ok. Mira, hoy vamos a hacer este horario, este plan de trabajo. Hoy vas a llegar, te vas a levantar, te vas a cepillar. En este momento tú me vas a hacer tus muñecos favoritos con estos plastidedos, con estas plastilinas, tus muñecos favoritos. Luego vamos a buscar cómo se hace una perinola con cosas que tengamos en casa. Y vamos a buscar videos de YouTube cómo ensaltar la perinola para los que no son diestros con la perinola. Y así O mezclas de alguna u otra manera vamos a las hacer cosas. metras con papel de aluminio es más fácil con papel de aluminio, crear metras y dentro de la misma casa, en algún espacio que él tenga, pueden comenzar el juego de la metra, que no es nada complicado tampoco. Sí, bueno, si tiene hermanitos, si tiene primitos o algún vecinito que esté cerca que pueda orientarlo o guiarlo en esos juegos que sean sencillos, no que sean tan elaborados como elaborar un papagayo, que aunque se vea fácil elaborar un papagayo, Tiene no otras es características. fácil elaborar un papagayo. Entonces, pero poco a poco se puede incentivar. Claro, no, es difícil alejarlos del tema de los juegos, de los videojuegos, es difícil ya cuando están acostumbrados a eso. Pero si uno busca la manera... Te presento una alternativa distinta al Sí chamo. se puede porque a los niños les llama la atención muchísimo el tema de palpar, de tocar, de hacer. Mira, lo hice yo, es creado ponle un nombre, lo creaste tú, vamos a crearle una caja, vamos a venderlo, y así. Y incluso cuando un fin de semana que estén en familia también se puede crear ese tipo de juegos. Sí, porque a veces están todos juntos y Claro. hay que hacer algo. ¿Qué recomendaciones nos da también, profe, para de una u otra forma también contar la historia, pero que sea atractiva para los jóvenes? Porque también eso es un gran reto. Bueno, es que creo que la experiencia nos dice, primero, que ya la gente quiere la historia, pero todavía nos cuesta mucho llegarle a los jóvenes. Y tenemos que crear una historia para los jóvenes. Aquí este pueblo es muy visual. Y tal vez con series, no sé, hay que buscar la manera de cómo explicarle. Por ejemplo, esta campaña que vemos a través del Canal 8 con las heroínas es importante. Es importante porque siempre nos ponían a hacer tareas en la escuela, hagan un trabajo sobre Luisa Cáceres de Arismendi. ¿Cómo sería esa señora? Aunque la Luisa Cáceres que aparezca aquí no era exactamente igual, Claro. pero ya tienes una idea y puedes describirla y decir es muy bonita, es muy alta, es esto. O sea, desarrollar en ellos, fomentar en ellos el desarrollo de la creatividad, porque eso también es importante y eso es bueno con la robótica, porque los muchachos crean, Sí, la inventan, inventiva. tienen que inventar, pero inventar sanamente y evitar la competencia, ¿ves? La comparación, ese tipo de cosas
debemos el tuyo es mejor que evitar. el mío, tú lo haces mejor que yo, todos Sí. son iguales, todos quedaron lindos. Y todos son valorárselos por igual a todos. Todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero creo que la escuela tiene un papel fundamental. En la Totalmente. escuela, porque es que ellos ahí pasan todo el día. Claro. Ahí están todo el O día. parte de su día. ¿Qué puede hacer uno en la casa? Jugar un esto, de repente, vamos a jugar esto. Bueno, Leo, que es nuestro director, está diciendo que él jugaba esto y jugaba al ahorcado. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. El ahorcado, claro. No, así incorporamos un esto, vale, aquí. Pero es eso, pues, y también nuestras instituciones, apoyar eso. No es solamente ver el juego de la vino tinto, tenemos que estimular a los muchachos a esos juegos tradicionales también. Ok. Porque el juego de la vino tinta tiene temporada, pero mientras no hay esos juegos, ¿qué hacemos? ¿Cómo distraemos a los muchachos? ¿Cómo los apartamos en las pantallas? Sí, exacto, pero siempre es importante el llamado, por lo menos a los directores, coordinadores, las personas que como que llevan las directrices de las instituciones que emanan a los profesores y crear como un plan de trabajo que se pueda Que llevar a incluya cabo eso. dentro de las instituciones y se incluya esto que estamos conversando, como un el plan rescatar, estratégico, exacto, claro. rescatar lo que son los juegos tradicionales. Como yo mencionaba, crear como un espacio de cultura. Hay colegios que los tienen, pero se van más hacia las fechas patrias, como lo es el Carnaval, la Semana Santa, que si la Cruz de Mayo, y no Las resaltan efemérides. tanto, exacto, las efemérides no resaltan tanto lo que es la parte de los juegos tradicionales que realmente es divertido. Bueno, esa es la responsabilidad de todos, de toda la comunidad, incluso de nosotros, los medios de comunicación, tener este tipo de espacios. Lo celebramos también, además que surgió, como lo mencionó Jocelyn, de una propuesta de un televidente que nos escribió a través de las plataformas digitales y lo planteamos en nuestra mesa de trabajo. Entonces eso también es importante para nosotros porque siempre estamos atentos, ¿no? A qué está sonando en la calle, cuál es el tema de que se está hablando en las plataformas digitales. Es decir, buscar de que toda la comunidad pueda hacer los aportes necesarios y también los medios de comunicación que puedan elevar estas propuestas y poder transformar nuestra sociedad en una mejor. Pues. Sí, bueno, rescatar lo que haya que rescatar. Por acá nos escribe Yuneidi Alexandra Palomares. Saludos desde Betijoque, Estado Trujillo. Soy maestra y en nuestra escuela Unidad Educativa Francisco de Miranda hemos hecho aulas, taller sobre elaboración de papagayos y competencia de metras. Bueno, un aplauso para esa Y unidad otro- educativa Excelente. que puede servir como ejemplo, obviamente, para otros centros educativos. Y otro aplauso para Gladys Arroyo, historiadora, también para Gabriela Quiroz, maestra, que nos acompañaron en este día jugando en serio. Esperamos que haya sido de su agrado. También todas estas recomendaciones para los padres y representantes y además los docentes en cada una de estas aulas. Jocelyn. Nombre, apellido, cosa por la letra A. No me pongas, está jugando aquí en vivo. Chao. Siempre me quiere estar ponchando. El único podcast en vivo de la televisión venezolana de 2 a 3 de la tarde. No se lo pierda. Estamos jugando en serio, vale. Chao, Whitney. Nos vemos mañana. Gracias. Presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.